La vida cristiana no es un paseo tranquilo en el desierto, sino una batalla constante. Después de experimentar victorias, el enemigo se levanta y Jesús nos advirtió lo siguiente: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, de acuerdo a lo que dice Juan 15:20. Si usted es salvo, no se sorprenda de los ataques. Considérelos una confirmación de que está en el camino correcto, ¿verdad? Hay personas que cuando pasan dificultades dicen, algo estamos haciendo bien, ¿verdad? Pero no tema, la victoria ya ha sido provista. Dice el salmista en el capítulo 20, verso del 7 al 9, estos confían en caballos estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Digamos, en nuestro contexto, algunos confían en lo que tienen, o en sus posesiones, o en su fuerza, o en sus intelecto, pero nosotros confiamos en Dios. Amén, hermanos. Amén. Gracias a Dios que hay como 3 que confían en el Señor. Amén. En Éxodo capítulo 17, que es donde vamos a basar este mensaje, verso 8 en adelante, nos habla de la guerra contra Amalek. Verso 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La estrategia de Moisés es que se escogieran varones que salieran a pelear contra Amalek, y él iba a tener una posición estratégica, vean, no iba a estar ahí para huir de la batalla, sino por una posición estratégica. Yo estaré sobre la cumbre del collado con un propósito, ¿verdad? Y la vara de Dios en mi mano, que habla de ese poder divino. El verso 10 dice la palabra, e hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. El verso 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y esas manos levantadas simbolizan la dependencia de Israel del poder de Dios para obtener la victoria. No levantaba las manos por gusto, las levantaba en dependencia a Dios. Y se veía que cuando esas manos bajaban, los otros ganaban. En el verso 12 dice, las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Amén. El verso 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. El verso 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y eso fue registrado, ¿verdad? Dios ordena que esta batalla sea documentada como un testimonio para las futuras generaciones. Y el mensaje para Josué, que era el futuro líder de Israel, debe saber que Dios ha decretado la eliminación de Amalek, ¿verdad? De los amalecitas, que eran descendientes de Esaú, el que vendió la primogenitura. Y Dios trae un juicio divino, ¿verdad? La sentencia contra Amalek, que refleja Amalek la oposición al plan de Dios para Israel. El verso 15 dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte o Jehová es mi bandera.
Tras la victoria se construye un altar de adoración en reconocimiento a que la victoria había sido dada por el Señor. Cada vez que obtenemos una bendición, cada vez que alcanzamos algo, debemos adorar al Señor y no creer que es por nuestra fuerza o porque somos bonitos o por la capacidad que tenemos, sino que viene de Dios. El verso 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Amalek atacó a Israel sin provocación. La mano de Dios, la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios realmente cuando estaba en oposición a Israel, estaba en oposición a Dios. Y hay un decreto de parte de Dios: Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Y en esta oportunidad vamos a encontrar 4 protagonistas de esta guerra santa. En ellos encontramos en primer lugar a Amalek, que es el enemigo peregrino. Encontramos a Josué, que representa la lucha de la fe, a Moisés, que representa el espíritu de oración, a Aarón y a Hur, que representan las promesas de Dios. Cada uno de estos personajes nos va a enseñar aspectos fundamentales para vencer en nuestra batalla espiritual diaria. Le invito a que oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias porque hablas a nuestra vida, nos bendices y nos edificas. Que tu Santo Espíritu sea, Señor, ahora mostrándonos tu perfecta voluntad y trayendo, Señor, esa gracia de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El primer aspecto que encontramos en este pasaje es Amalek, el enemigo peregrino. ¿Pero quién era? Amalek era descendiente de Esaú, el hombre carnal que cambió lo eterno por un plato de lentejas, ¿verdad? Un plato de lentejas puede ser cualquier deseo que usted tenga, ¿verdad? Él tenía hambre en ese momento. Me imagino que un plato de lentejas, y como lo había preparado su hermano, era algo apetecible, ¿verdad? Algo deseado. Entonces, cualquier cosa que usted desee y que lo aparte de Dios es el plato de lentejas. Aquello por lo cual usted está dispuesto a cambiar a Dios, ¿verdad? Ya sea un cipote, una cipota o cualquier otra cosa por ahí que se le aparezca, un peludo, un pelón, una despeinada, una peinada, cualquier cosa, será ese plato de lentejas, que lo aparte de Dios. Cuando llegó, apareció justo en Refidim, ¿verdad? Después de que Israel había bebido agua de la roca, que es lo que simboliza a Cristo, ¿verdad? Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo, dice Corintios. Y Esaú, como decíamos, representa lo carnal, el plato de lentejas, ¿verdad? Que cambió por la primogenitura, y como representa la carne, Amalek tipifica las pasiones que luchan contra el espíritu. De acuerdo a lo que dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. Hay una canción vieja que decía 2 seres hay en mí, ¿verdad? Pero no puede haber 2 seres en mí. Pero sí hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha constante entre la carne y el espíritu, que están opuestos entre sí, y que cada quien va a querer que haga lo que quiere, ya sea la carne o ya sea el espíritu. El punto es a quién le va a hacer caso, a la carne o al espíritu. El enemigo ataca cuando el creyente se confía o baja la guardia. Y al que está a la par, no bajes la guardia. No bajes la guardia. Amén.
Por eso dice la palabra de Dios, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y usted ha visto ejemplos de personas. Hay que aprender de los errores de otros y no cometerlos nosotros. Cuando grandes predicadores, pastores, evangelistas han caído, muchos lo que hacen es señalar, ¿verdad? Y criticar, y que yo por eso, y yo por el otro, y comienzan a otros justificar también sus acciones. Pero en lugar de criticar, señalar o justificar las acciones, hay que aprender de eso. Eso trae consecuencias. Amén. No hay que bajar la guardia. Amalek acecha cuando usted descansa. Si baja la guardia, su alma puede ser alcanzada. Hay que tener cuidado. Amén. ¿Cuáles son los ejemplos de ataques inesperados? Sansón. Sansón fue dotado de una fuerza extraordinaria que Dios se le había dado. Y una de las cosas que tenía que cumplir él, entre las que varias que tenía que cumplir y no cumplió, era no cortarse el pelo, ¿verdad? Y tampoco meterse con buscarse cualquier cipota por ahí, ¿verdad? Hay que ver que tenga principios. Así que se buscó a Dalila, ¿verdad? Que lo único que quería de él es lo que otros le habían dicho que hiciera. No es que estaba interesada en el hombre. Hay quienes no están interesados en usted y en su bienestar. Están interesados en otra cosa. Así que fue vencido por Dalila en un momento de confianza carnal. Se confió en ella. Amén. Teme a Jehová y apártate del mal. No te apoyes en tu propia prudencia. Amén, hermanos. Aunque tenga ojos verdes o ojos azules o lo que sea, primero lo que debe buscar es que tenga temor de Dios. Amén, hermanos. No lo va a convertir ni la va a convertir usted. Si no es cristiano ahora, le aseguro que no lo va a hacer. Puede llegar a la iglesia. Yo he conocido una pareja. El muchacho llegó a la iglesia y luego hasta se bautizó para casarse con ella, pero nunca se convirtió. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que los ataques vienen inesperadamente. No sabemos cuándo van a llegar, ni sabemos de dónde vienen. David es otro ejemplo. David el rey, ¿verdad? Cayó en pecado con Betsabé cuando se quedó en la casa en tiempos de guerra. En 2 de Samuel capítulo 11 verso 1, ¿verdad? En el contexto en el que nosotros estamos, tal vez no estuvimos en guerra, pero estuvimos en una época de pandemia. Y muchos en la pandemia es como que se quedaran en casa, lo que hizo David. Se olvidaron de que había una lucha espiritual y se descuidaron. Y ahí vino el ataque inesperado, ¿verdad? Mientras los demás estaban en batalla, David se quedó pensando en nada, sino que vigiando a la mujer de su general, que se bañaba ahí enfrente, ¿verdad? Entonces, él se comenzó a desear a aquella mujer y a caer en pecado, y un pecado lo llevó a otro pecado. Hoy nosotros podemos pasar en un tiempo de victoria espiritual. Usted puede asistir a un retiro espiritual o a un campamento espiritual después de una victoria ministerial, de un logro que usted tenga, ya sea académico, financiero o lo que sea. También puede venir un ataque inesperado. En ese momento en que usted está alegre, feliz, contento, ¿verdad? Y que se siente en las nubes, puede venir un ataque espiritual. Enfrentamos como cristianos tentaciones inesperadas cuando estamos en victoria.
cuando alcanzamos el éxito, podemos encontrar tentaciones inesperadas, ataques inesperados. Quizás podría agregar un ejemplo de alguien que también fue atacado inesperadamente cuando alcanzó una gran victoria, Elías, después de derrotar a los 450 profetas de Baal. ¿Cuál es la tentación? La depresión, el desánimo, ¿verdad? El hecho de tener autocomiseración de sí mismos. Esa es la tentación que Elías enfrentó. El enemigo conoce nuestros momentos de vulnerabilidad y ataca precisamente cuando bajamos la guardia, especialmente tras experimentar victorias espirituales, vamos a ser atacados. No lo estamos diciendo, lo estamos advirtiendo. Amén. El segundo aspecto o el segundo personaje que encontramos en este pasaje es Josué. Y como decíamos, Josué representa la lucha de la fe. Y aquí encontramos dos aspectos, los medios de la fe y la obra de la fe. Los medios de la fe, Josué escogió hombres para la batalla, de acuerdo a lo que dice Éxodo 17:9. Nosotros como cristianos debemos escoger nuestras armas para la batalla. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. La palabra de Dios y el Espíritu Santo deben estar con nosotros, porque son los que van a sostener nuestra vida. La palabra de Dios dice en Efesios de que tomemos la armadura de Dios, nos vistamos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Debemos saber cuáles las armas que debemos tomar para nuestra vida, para poder tener esos medios de fe que nos van a ayudar a permanecer en medio de la batalla. ¿Está conmigo? Amén. Y el otro aspecto que decíamos de Josué es la obra de fe. Josué salió al campo. ¿A qué salió al campo? ¿A chambrear, a chismear, a perder el tiempo? No, salió a pelear. Diga al que está a la par: estamos en el campo de batalla y hemos venido a pelear. Estamos en el campo de batalla y hemos venido a pelear. Ahora no se confunda que viene a pelear con los hermanos, ¿verdad? No, la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Amén. La fe es algo activo, hermano. No es que usted va a estar estático, ¿verdad? No es que usted va a estar acostado en una hamaca y esperando que le caigan ahí los dólares. No, la fe es algo activo. Por eso la Biblia dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. La fe se demuestra en acción, no en intención, ¿verdad? Sí, es que yo tengo el deseo, hermano, de servir al Señor. Yo tengo el deseo de congregarme frecuentemente. Yo tengo la intención de hacer tal cosa. Por ahí decían que el camino al infierno está pavimentado de las buenas intenciones. Las buenas intenciones no ayudan en mucho, hermano, si no se convierten en acciones. Por eso Santiago decía que la fe sin obras, sin acciones, es muerta. Amén. Muéstrame tu fe por tus obras, por lo que haces. No por lo que dices, por lo que haces. Amén. Amén. La fe no espera, ¿verdad? Sino que pelea. Y cuando estamos en Cristo, la carne es vencida. ¿Está aquí? ¿Cuáles son esos ejemplos de fe activa? David enfrentó a Goliat no con espada ni con ejército, sino con fe en el nombre del Señor. De acuerdo a lo que dice Samuel, 1 Samuel capítulo 17. Pedro caminó sobre las aguas cuando estaba poniendo sus ojos en Jesús. ¿Cuántos están poniendo sus ojos en el Señor? Amén. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad?
Si usted está poniendo la mirada en una persona o en una institución o en el nombre de X iglesia, está perdido, como Adán cuando andaba buscando la suegra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los jóvenes cristianos pueden resistir la presión de su grupo, ¿verdad? Ya sea en escuela, colegio, universidad o en el lugar donde trabajen. Van a ser presionados por otros a hacer lo que no les edifica, lo que no les conviene. Amén. Pero usted puede resistir la presión del grupo. Amén. De hecho, creo que Redimidos tiene una canción que habla de esa, de resistir a esa presión, ¿verdad? Una persona dedicada a los negocios puede decidir actuar con honestidad, aunque pierda dinero. Amén. Donde está tu tesoro, estará tu corazón. La fe verdadera siempre se manifiesta en acciones concretas, enfrentando desafíos con la confianza puesta en el Señor. ¿Cuál es el otro personaje? Moisés. Moisés representa el espíritu de oración hacia Dios y hacia los enemigos. Hacia Dios, Moisés subió al monte y levantó sus manos. La victoria de Josué dependía ¿de qué? De la intercesión de Moisés. Y esta es una gran verdad. Nuestras batallas en la tierra se ganan de rodillas. Amén. Amén, hermanos. Amén. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Recuerdo que hace algunos años, que me hicieron una cirugía de una de las que me han hecho. Estaba en un hospital de San Miguel, un hospital privado. Y ahí me hicieron la cirugía porque, bueno, aquí había pasado ya por un montón de médicos. Fui a un seguro, fui al otro seguro, después fui a otro seguro, me ingresaban y no me hacían nada, solo me tenían acostado ahí. Y a veces no había ni cama, sino que ahí en el pasillo, ¿verdad? Estaba durante 24 horas, sin agua y sin nada. Y estuve también en otro hospital aquí y me hicieron un montón de exámenes. La cuestión es que no me encontraban qué era. Al fin me encontraron y era una apendicitis crónica, ¿verdad? Que ya se había explotado, pero que había quedado una cápsula y que no se había regado todo. Entonces me hicieron la cirugía allá, pues dijeron, esto puede ser, no la encontraban porque anatómicamente no estaba donde debería estar la cosa, sino que se había escondido y estaba en otro lado, entonces por eso es que aquí no les pegaba los diagnósticos. Me hicieron la cirugía, me dieron el alta y a los 2 días creo que fue, o a los 3 días, me llevaron otra vez de emergencia al hospital porque tenía creo que una fiebre de 40, había lo que llaman morbilidad de la herida, la zona estaba completamente, bueno, entre roja y morada, y como que si usted quería planchar ahí, podía planchar en esa parte porque estaba bien caliente. Entonces me llevaron. Mi esposa me había estado regañando porque no me quería levantar, ni quería comer, pero no podía hacerlo porque no podía, ¿verdad? No tenía la fuerza para hacerlo, estaba súper mal. Entonces, pero me hizo que tomara agua y tomé agua y cuando me llevaron al hospital me dijeron, ¿ha comido algo? No. ¿Ha tomado líquido? Sí, agua. Pues no le podemos poner anestesia. Y entonces, ahora, pero hay que abrirlo, entonces le vamos a poner un analgésico. Y me abrieron y me dejaron y ahí y me lavaron, comenzaron a succionar todo lo que estaba ahí. Ahora eso no terminó ahí, me dejaron la herida abierta porque todos los días tenían que lavarme, todos los días, igual sin anestesia, solo con analgésico. Pero llegó un momento en que en esa condición y después pensar, ¿y cuánto nos va a salir aquí de pago? Pusimos la canción y salió una canción que decía, levanto mis manos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo Moisés aquí? Levanto mis manos cuando no tengo fuerza.
Y sentimos como Dios nos ministró y como Dios dijo, no te preocupes, la victoria es mía, ¿verdad? Y eso es lo que pasaba con Moisés. Moisés dijo, voy a ir al monte, y en el monte levantó sus manos, se llevó a ¿quién? A Aarón y a Hur, para que le ayudaran. ¿A qué iban a hacer ellos ahí? ¿Están viendo lo que estaban peleando? No. Ayudarle a sostener sus manos, porque sus manos se cansaban. Y entre los dos le ayudaron y hasta pusieron una piedra para que él se sentara, porque cada vez que sus manos bajaban, el enemigo ganaba. Y eso habla de la dependencia de Dios, como decíamos antes. Mientras Moisés oraba, Israel prevalecía. Cuando se cansaba, Amalek ganaba. La oración conecta nuestra debilidad humana con el poder de Dios. En Dios está la victoria. Amén. Así que cuando se sienta desfallecer, levante sus manos, comience a clamar al Señor, dependa absolutamente de Dios, entréguese por completo a Dios y verá que Dios le dará la victoria. Amén. Amén. Porque Dios hará su obra. El poder de la oración persistente lo vemos en diferentes personajes. Ana venció la amargura con oración persistente, de acuerdo a lo que dice 1 Samuel 1. Aquellos que estén amargados, ¿verdad? Hay gente que anda en la vida amargada, todo le cae mal. Si lo ven, se enoja. Si no lo ven, se enoja. Si le hablan, se enoja. Si no le hablan, se enoja también. Si le dicen algo, dicen, ay, ¿qué? ¿Verdad? Siempre está la defensiva. Y si alguien está platicando por ahí, creen que están hablando de ellos. A veces son problemas mentales, ¿verdad? Porque y problemas también de demonios. Hace años tenía una persona que llegaba porque ya había pasado por psiquiatras, por psicólogos y por no sé quiénes más, y había andado de iglesia en iglesia buscando ayuda. Esta persona no le podían dar la mano porque él decía que lo iban a contaminar. No lo podían ver porque decía que estaban atacándolo. Y si no lo veían, también se sentía atacado. Pero era algo horrible. Pero esa persona no solo tenía problemas mentales, tenía problemas de demonios. O sea, usted estaba con él y sentía sí, exactamente. Terrible, ¿no? Entonces, invité a otro pastor y le dije que fuéramos a la... No, hermano, yo en eso ya no me meto. Cuando llegó y sintió la presencia ahí, mejor se fue. Entonces, pero a veces esas cosas vienen por resentimiento y amargura. Así que tenga cuidado, ¿verdad, hermano? De andar de amargado, sonría, Cristo le ama, como decía allí alguien. Daniel abrió sus ventanas, vaya que tiene ahí, abra las ventanas así frente a la calle, ¿no? Abrió sus ventanas 3 veces al día y prevaleció en medio de los leones. Él decidió orar 3 veces. Él no abría las ventanas no para que le entrara del aire, sino para orar, ¿verdad? Para que vieran que estaba orando. Amén, hermano. Una madre que ora por sus hijos rebeldes, no le voy a preguntar cuántos tienen hijos rebeldes aquí, porque... Un pastor que intercede por la congregación, o los líderes que interceden, los estudiantes que oran para un examen, van a tener respuesta, hermano. Amén. Van a tener respuestas. Aquella mujer que oraba por el que canta poema de salvación, ¿verdad? La película así se llama también. Por ese hijo rebelde, Dios hizo la obra en ese hijo rebelde. Después de muchos años, Dios hizo la obra. La oración no es el único recurso, sino que es la primera línea de defensa en la guerra espiritual. Amén. Está aquí, hermano. El cuarto personaje que encontramos en este pasaje es Aarón, o 2 personajes más, Aarón y Hur, que representan la promesa de Dios. Promesas poderosas, promesas firmes. Las manos de Moisés se cansaban
pero Aarón y Hur lo sostenían. Así las promesas de Dios sostienen nuestra oración débil. Amén. La oración del justo puede mucho, no porque seamos poderosos para orar, sino por la promesa de Dios. Está sosteniendo esa oración. Cuando no tenemos palabras, cuando no tenemos fuerzas, cuando no sabemos ni qué decir, Dios va a intervenir. Por eso Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que no tenga miedo, hermano. Amén. Créale a Dios. No desmaye. Dios está con usted. Solamente esfuércese. Sea valiente. Dios ha prometido que le va a ayudar, que siempre lo va a sustentar. Amén, hermanos. Amén. Aún las personas que no son cristianas dicen que cuando, por ejemplo, un niño nace, dicen que ya trae el pan en su mano, ¿verdad? Y ahora usted, que lo es, debe creer en la gracia de Dios. Dios no cambia, no falla, no se cansa. Dice Isaías 40:28: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjate que está a la par: Dios no se cansa. Amén, hermano. Sus promesas son el fundamento firme sobre el cual nosotros como cristianos podemos descansar y seguir orando para que Dios traiga la respuesta. Las promesas firmes de Dios sostienen nuestras oraciones débiles. Y hay poder en las promesas divinas. Encontramos a Abraham, dice la palabra, que se fortaleció en fe, apoyado en la promesa de un hijo. En Romanos 4:20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fortalezcase en fe. Dé gloria al Señor. Amén. Pablo se aferró de la promesa en medio de la tormenta. Dice Hechos 27:25: así será como se me ha dicho. Estaban a punto de naufragar. Y él dijo: así será como se me ha dicho. ¿Y cómo le había dicho? Que nadie iba a perecer y que ni siquiera un pelo iban a perder. Amén. Imagínense que a usted se le cae el pelo cuando se baña. Y ahí en medio de la tempestad y todo, ni siquiera eso se iba a perder. Cuando un médico dice no hay esperanza, podemos aferrarnos en la promesa de la vida eterna. Cuando se pierde un empleo, podemos decir: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus promesas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Las promesas de Dios son el ancla que nos sostienen cuando nuestras fuerzas fallan. ¿Cuál es la batalla espiritual que enfrentamos ahora? Así como Israel enfrentó a Amalek en el desierto, nosotros enfrentamos batallas espirituales diariamente. Tentaciones que nos atacan cuando bajamos la guardia. Desafíos que requieren una fe activa. Situaciones que solo se resuelven por medio de la oración. Amén, hermanos. Amén. Momentos de debilidad en la cual necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios. La guerra es algo real, pero la victoria en Cristo es segura. Amén. Amén. Amalek habla de las batallas internas que nosotros tenemos. La carne, ¿verdad? Así como Amalek era descendiente de Saúl, nuestras pasiones carnales luchan contra el espíritu. El mundo, las influencias mundanas nos atacan cuando estamos más vulnerables.
especialmente después de victorias espirituales. Queremos parecernos a todos los demás. Estamos influenciados por el mundo, ¿verdad? Quiero ser parte de ese grupo. Así que para ser parte de ese grupo voy a hacer lo que ellos hacen. Eso es la influencia del mundo. Amén. Donde el mundo le ofrece tantas cosas que no le va a cumplir. Vea el ejemplo de las estafas, ¿verdad? Ahora le dice, usted puede hacerse socio del Banco Azul, ¿verdad? Solo tiene que depositar tanta cantidad de dinero y es accionista del banco. Que sea cierto es otra cosa. De ahí le ofrecen tantas cosas, ¿verdad? Solo ingrese a este enlace y tal cosa, y ahí ya le bajaron todo. A alguien le dijeron, usted puede hacer negocios desde su casa, ¿verdad? Va la primera inversión de tanto y con esos $10 ganó $1,500, que se lo depositaron en una cuenta virtual y le mandaron ahí la copia de la cuenta. Aquí tiene $1,500. Pero ahora, si usted invierte $5,000, usted va a ganar 25,000. Y después desaparecieron, mandó los 5,000 y desaparecieron los 1,500 que les habían depositado. Pero eso es lo que el mundo le ofrece. Algo que no es real. Algo que es tentador, algo que es atractivo, pero algo que no permanece. Lo que Dios le ofrece es más grande que eso, hermano. Amén. Satanás conoce nuestros puntos débiles y nos va a atacar estratégicamente, como Amalek atacó a los más débiles de Israel. Reconocer el enemigo es el primer paso para vencerlo. Amén. Su enemigo no es el que tiene al lado, aunque parece, ¿verdad? Ni el que tiene adelante o atrás, ¿verdad? Durmiendo con el enemigo, no, tampoco. No. Su enemigo se llama Satanás. Amén. Amalek representa todas las fuerzas que se oponen a nuestro viaje espiritual. Todo aquello que va a oponerse a su relación con Dios, eso es Amalek. Amén. Pero Dios dijo que los iba a derrotar. Y tenemos que confiar en el Señor. Josué representa nuestra fe en acción. La fe de Josué no fue algo estático o algo pasivo. Él salió del campo de batalla con hombres escogidos. Y de igual manera nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas. Primero, escoger las armas espirituales adecuadas. Amén. Si usted va a cocinar, pues necesita ciertas herramientas, ¿no? Para cocinar. No va a poner un guacal de plástico en la cocina, ¿verdad? Tiene que ocupar los utensilios adecuados. Usted necesita las armas adecuadas. Sí. Enfrentar los desafíos con determinación, ¿verdad? No así como aquel que decía, sí voy y no iba, ¿verdad? Sino con determinación. Hoy sí voy a ir a la iglesia, hermano. Y ya, sí quería ir, pero ya no fui, ¿no? Confiar en Dios mientras actuamos. Perseverar hasta obtener la victoria. Por eso dice Timoteo 6:12, la primera carta, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Amén, hermano. Amén. Moisés habla del poder de la oración. Intercesión. ¿Cuántos interceden? Moisés intercedía mientras Josué y los que habían sido escogidos peleaban. Nuestra oración sostiene a quienes están en la línea de batalla. Puede ser de que usted no esté ahí peleando directamente, pero está orando. Y esa oración está sosteniendo a los que están peleando. Usted sabe que las campañas que hacen los grandes evangelistas, recuerdo cuando G. Ávila hacía sus campañas, debajo de la tarima había un montonazo de gente orando, mientras él estaba predicando. Y antes de que él comenzara a predicar. Eso es lo que estaban intercediendo. Era como Moisés levantando las manos. Amén. Usted ha visto a esa gente que echa fuera demonios o que hace que los muertos se levanten. Hay gente que está orando, es gente que está intercediendo. Amén. Ellos solo están poniendo la cara nada más. ¿Está conmigo?
Perseverancia. ¿Cuántos son perseverantes? Es importante la perseverancia. Mire, tuvimos un estudiante de odontología que estudió cerca de 20 años, pero se graduó al final, ¿verdad? O sea, fue perseverante, ¿verdad? Aunque Moisés se cansaba, mantuvo sus manos levantadas. La oración persistente trae victoria. Desde el monte, ¿verdad? Moisés tenía una perspectiva de todo lo que estaba pasando. La oración no se eleva por encima de la circunstancia, ¿verdad? Nos lleva, perdón, por encima de la circunstancia. Porque estamos más allá de lo que está aconteciendo en el plano real, ¿verdad? Estamos conectándonos con el Señor. Y mientras oraba, Israel prevalecía. Nuestras batallas terrenales se ganan en el ámbito espiritual. Amén, hermanos. Amén. La oración no es un ritual religioso, es un canal que conecta nuestra divinidad con el poder infinito de Dios. Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, es decir, nosotros no somos lo suficientemente fuertes para obtener la victoria, pero Dios sí lo es y se va a perfeccionar en nuestra vida. Aarón y Hur fueron apoyo en la debilidad. Cuando Moisés se cansaba, Aarón y Hur sostenían sus brazos, y esto nos enseña algo importante. Necesitamos el apoyo de otros creyentes. No, es que a mí no me gusta molestar a nadie. Yo resuelvo mis problemas. Yo solo puedo, ¿verdad? ¿Para qué le voy a andar contando a la gente mis problemas? Necesitamos el apoyo de otros creyentes. Amén, hermanos. Y por eso es importante congregarse, porque necesitamos el apoyo los unos de los otros. Y eso es lo que yo le decía a alguien el otro día, ¿verdad? Alguien que encontré hace días y me dijo que estábamos pendientes de su proceso, que no sé qué. Sí, le dije yo, y la verdad, para eso sirve la iglesia. Para que Dios nos demuestre que no estamos solos. Y gracias al apoyo que he tenido de la iglesia, estoy aquí. Entonces, bien, se queda la persona, sí, ¿verdad? Porque necesitamos el apoyo de otros, hermanos. Las promesas de Dios nos sostienen cuando desfallecemos. La comunidad cristiana, la iglesia es esencial. Mire, aunque tenga mala cara el que tiene a la par, pero Dios lo ha puesto ahí para apoyarle, para ayudarle, para levantarle, para orar por usted. Amén. Dios provee ayuda en nuestros momentos de debilidad. Y sabe que Dios no nos ha hecho llaneros solitarios. Nadie gana la batalla espiritual siendo un llanero solitario. Necesitamos el apoyo de los demás. Amén. ¿Cuáles son las promesas que nos sostienen? Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Isaías 40:28, el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Y estas promesas son como Aarón y Hur para nosotros. Sostienen nuestras manos cansadas en la batalla espiritual. ¿Cuáles son las lecciones que aprendemos de esta batalla? El valor del apoyo. Aarón y Hur, sosteniendo las manos de Moisés, nos enseñan la importancia de trabajar en equipo y el apoyo mutuo en la obra de Dios.
El poder de la intercesión. Las manos levantadas de Moisés representan la intercesión y la dependencia de Dios para obtener la victoria. La importancia del recuerdo. Escribe esto para memoria en un libro, dijo Dios, porque Dios valora el registro de sus obras para instrucción de futuras generaciones. Escriba la respuesta de Dios. Escriba de dónde Dios lo ha sacado. Escriba cómo Dios lo ha sostenido. Amén. Amén. Cuéntele a otros lo que Dios ha hecho. Y esto que nos narra Éxodo 17 nos muestra cómo Dios obra a través de los líderes, de las personas fieles, y cómo la victoria espiritual requiere perseverancia y apoyo comunitario, apoyo de la iglesia. Amén. Amén. ¿Qué podemos aplicar? Tener vigilancia constante, ¿verdad? Por ejemplo, los ministerios de salud llevan lo que se llama vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son las enfermedades más prevalentes de esta semana, verdad? Ellos llaman semana 1, semana 2, hasta la semana 52. ¿Cuáles han sido las enfermedades prevalentes? Eso se llama vigilancia. Pero en la aplicación de nosotros, la vigilancia constante es no descuidar la oración. Usted ya ganó una victoria, ya Dios le dio la victoria, es precisamente que se mantenga en oración, porque cuando usted ha obtenido la victoria o la bendición, es cuando puede recibir un ataque inesperado. Amén. Armamento espiritual, escoja armas espirituales cada día, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo. Amén. No tenemos lucha contra sangre ni carne, por lo tanto nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Amén. Una fe activa. Recuerde que su fe debe actuar, no solo hablar. Yo tengo fe, hermano, pero actúe. Como Josué salió al campo de batalla, hermano. Actuó. Usted actúe en fe. No se quede solo con la intención. Actúe en fe. Amén. Promesa firme, aférrese a las promesas de Dios en tiempos de cansancio. Esas promesas van a ser Aarón y Hur. Pero ¿cómo se va a aferrar a las promesas de Dios si no las conoce? Amén. Amén. Hay más de 700 promesas en la Biblia que podemos aplicar. Imagínense, si tomamos una para cada día, hasta nos sobra la mitad. Hay más de 700 promesas. Aferrémonos a las promesas de Dios. La victoria está asegurada. Después de la batalla, Moisés construyó un altar y llamó ese lugar, ¿cómo lo llamó? Jehová Nissi, que significa Jehová es mi estandarte, ¿verdad? Como ha visto eso que hacen en campamentos, aunque no son cristianos, que llegan y ponen la bandera, ¿verdad? Jehová es mi estandarte. Y eso nos recuerda que la victoria no depende de nuestra fuerza, sino de Dios. Que bajo su estandarte peleamos con confianza. La guerra puede ser intensa, pero el resultado ya está asegurado, hermano. Amén. Dios ya prometió victoria. Cristo ya venció en la cruz. En Cristo peleamos, en oración triunfamos y con sus promesas siempre ganamos. Y ahora vamos a algo importante. ¿Cuál es el reto de la semana? Basado en Éxodo capítulo 17, pelea la buena batalla de la fe. Primero, identifique su Amalek personal. ¿Qué área está siendo más atacada en su vida? Escríbalo cuando esté en su casa. Use la palabra como arma. Declare un versículo cada día. Levante sus manos en oración. Separe, ¿qué es lo que dijimos? 15, 10, 5. 15 minutos de lectura, 10 minutos de adoración y 5 minutos de silencio. Diariamente. Apóyese en Aarón y Hur. ¿Quiénes son? Hermanos en la fe. Para orar juntos. Amén. Busque compañeros o compañeras de oración para que lo apoyen en oración. Ay, hermano, es que mire, yo ya me voy a morir.
Ya, pero antes de morirse pida ayuda, pida que alguien ore, pida que alguien interceda. Amén. Testifique la victoria, comparta lo que Dios hizo al final de la semana. Amén. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? Comparta la bendición de Dios. ¿Está conmigo? Cuéntele a otros lo que Dios ha hecho. Cuando alguien me llama y me pide oración por alguien, yo le digo, sí, vamos a orar, quiero contarle tal y tal cosa, y le doy un testimonio de algo parecido de lo que está pasando, para que su fe sea fortalecida. Amén. Y realmente cuando esta persona comienza a hablar así con cierta tristeza, pero luego su expresión cambia, porque se fortalece en el Señor. Testifique de la victoria. Amén. Ese es parte del reto, pero el siguiente reto, ¿cuántos versículos se memorizaron esta semana? ¿Y a quién le sirve memorizarse los versículos? ¿A nosotros? No, a usted, a cada uno. Amén. A cada uno que se le memoriza, porque ¿qué es lo que nos va a sostener? Las promesas de Dios. ¿Y cómo nos sostiene? Que tengamos esas promesas de Dios presentes en el momento que las necesitemos. ¿Y cómo la vamos a tener presente? Memorizando la palabra de Dios. Amén. Cuando Jesús fue tentado, ¿cómo venció la tentación? Con la palabra de Dios. ¿Y por qué logró hacerlo? Porque la conocía. Teníamos que conocer la palabra de Dios. Primer versículo a memorizar, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Segundo versículo, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Amén. Si levantamos nuestras manos y nos aferramos en fe al Señor, el Amalek o los amalecitas van a retroceder. Amén. Y Cristo va a darnos la victoria. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo que hagamos? Si estamos cansados, ¿están cansados? No me vayan a responder, no. ¿Está cansado de luchar solo? Amalek lo está venciendo en el terreno de la tentación. Hoy es el día de levantar las manos al cielo. Amén. Y dejar que Cristo luche por nosotros. Amén. Se siente cansado y hermano, ya no aguanto. Levante sus manos. Amén. De hecho, que usted las puede levantar más que yo. Levante sus manos, ¿verdad? Al Señor, porque el Señor le va a dar la victoria. Si todavía no conoce a Cristo, mire, hay alguien que fue a predicar a Estados Unidos y anduvo predicando y hay gente que se convirtió, pero no era cristiano, no había recibido a Cristo todavía. Cuando regresa a Inglaterra, lo primero que llegó a hacer es recibir a Cristo, y es uno de los que Dios utilizó para el avivamiento en Inglaterra. Fue a predicar, pero fue y recibió a Cristo. Así que el hecho de que alguien esté en una iglesia no significa que ya sea cristiano. Tiene que decidir, tiene que tomar ese paso y recibir a Cristo en su corazón. Amén. Ha bajado la guardia, si es creyente, pero ha bajado la guardia, vuelva a levantar sus manos en oración y el Señor está ahí para sostenerlo. Amén, hermano. Le invito a cerrar sus ojos un momento. Te damos gracias, Padre,